¿Qué tal, muchachas? Buenos días. Eh, Vamos a tratar de explicar de manera muy general la clasificación de las funciones. Eh, Esto se encuentra en su libro que lleva por título Guía de actividades para el alumno, y estamos hablando en particular de la página 25 y 26. Esta información entonces la pueden consultar en su libro de guías de actividades para el alumno. De manera general, todo esto que tenemos aquí es lo que tenemos que ver en nuestro curso de Matemáticas 4. Entonces, de acuerdo a estos autores que redactaron este libro, clasifican las funciones de tres formas, de acuerdo a tres características generales. Uno es por el tipo de operación, el segundo es por la forma de su gráfico, aquí lo tenemos resaltado, y el tercero es por su monotonía. Entonces vamos a tener tres tipos de clasificaciones de las funciones. Vamos a tratar de explicar de manera muy general la primera, que es de acuerdo al tipo de operación. Y de acuerdo al tipo de operación se divide o se subdivide en dos, que son las funciones algebraicas y las funciones trascendentes. Las funciones algebraicas, como su nombre lo indica, van a ser aquellas funciones que nos van a hablar en su expresión del álgebra, van a tener incluidos el álgebra. Y recordemos que el álgebra es una parte de las matemáticas que tiene que ver con la solución de operaciones, de problemas matemáticos, donde tenemos no nada más números y operadores matemáticos, sino que tenemos literales, letras. Esto es lo que, de manera muy general, lo que trabaja o lo que estudia el álgebra. Entonces, las funciones algebraicas, a su vez, se van a subdividir en tres, que son las polinomiales, las radicales y las racionales. Las polinomiales pues van a ser aquellas funciones algebraicas que tienen varias formas de escribirse, como su nombre lo indica, poli. Y esas formas de escribirse tienen que ver con las diferencias en sus exponentes. De ahí que se van a subdividir en constantes, lineales, constantes que tienen exponente 0, lineales que tienen exponente 1, cuadráticas, aquellas que tienen exponente al cuadrado, cúbicas, funciones que tienen exponente al cubo o a la tercera potencia, y funciones cuárticas que tienen exponente de grado 4. Principalmente en nuestro contenido es hasta la función cuártica nos marca que debemos ver las características de estas funciones. Entonces, dentro de polinomiales vamos a encontrar desde grado 0 hasta grado n. Las funciones radicales, ¿cuáles son? O racionales, también llamadas, irracionales. Se llaman radicales o irracionales, también pueden ser llamadas. ¿Cuáles son? O cómo las vamos a identificar. Son aquellas funciones que van a tener una raíz, como aquí lo vemos, una raíz, es decir, la literal o la letra, en este caso regularmente utilizamos X, la X está dentro, toda la expresión, la función está dentro de un radical, como aquí lo vemos. Y recordemos también que no nada más existen los radicales cuadrados. Cuando no ponemos el numerito aquí adentro del radical,
es un radical de grado 2 o cuadrado. No nada más existen ese tipo de radicales, las raíces cuadradas, también existen raíces de grado 3, de grado 4, de grado 5, hasta el que nosotros queramos poner, siempre y cuando sea un número positivo. Por eso es que aquí ponemos de manera general una raíz n, donde n me va a representar un número cualquiera que sea positivo. Entonces, así identificamos las raíces radicales o irracionales, con todas aquellas que tengan una raíz. Las funciones racionales son aquellas funciones que son representadas por una división entre dos funciones polinomiales, como aquí nos lo indica, una función polinomial arriba y otra función polinomial abajo. ¿Cuáles son las funciones polinomiales? Pues ya las mencionamos arriba, aquellas que son de grado 0 hasta de grado 4. Y esas son las clasificaciones de acuerdo a las funciones algebraicas. De acuerdo a las funciones trascendentes, y seguimos hablando por el tipo de operación, tenemos principalmente trigonométricas. ¿Cómo vamos a saber que una función es trigonométrica? Pues todas aquellas funciones que tengan alguna función trigonométrica en su expresión, como es seno, coseno, tangente, cotangente, etcétera, etcétera. Todas aquellas que tengan esa función matemática son clasificadas como funciones trigonométricas. Las funciones exponenciales. ¿Cómo vamos a saber cuando una función es exponencial? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Cuando tenemos una base, donde la base no tiene que ser la x. Noten aquí que el exponente es ¿cuál? En el exponente vamos a encontrar la literal de la función, es decir, la x. No confundamos las funciones exponenciales con las funciones polinomiales. Vean cómo en las funciones polinomiales, por ejemplo en la de grado 2, la x ¿en dónde está? La x es la base de del exponente. Es decir, la x está abajo. Y arriba, como exponente, tenemos los números, tanto el 2, 3, 4. En las funciones exponenciales es al revés. En la base vamos a tener un número. Y en el exponente vamos a tener la x. Todas aquellas funciones que tengan esta organización son consideradas funciones exponenciales. Y la función logarítmica también es muy fácil de identificar. ¿Por qué? Porque en ella vamos a encontrar esta expresión matemática que es log. Log, recuerden que es un logaritmo. Y un logaritmo también tiene un tipo de de forma de trabajarlo en las matemáticas, muy especial. Entonces, por el tipo de operación, esta es la clasificación de acuerdo de las funciones. Ahora, por la forma de su gráfica, se van a dividir en dos. Todas las funciones de arriba, de acuerdo a la forma de su gráfica, se dividen en dos, que esto también es muy sencillo de comprender. Vamos a tener funciones continuas y discontinuas. ¿Qué es una función continua? Una función continua es aquella que en su gráfico no se interrumpe dicho gráfico, como aquí lo estamos viendo. Esta es una función, una gráfica, veámoslo aquí, cómo se está graficando esta figura matemática, que no hay una interrupción del gráfico. Cuando yo la estoy realizando, otra forma también de poderlas identificar, cuando ustedes hagan la gráfica y estamos usando su lápiz o su plumón o su color, nunca despego el lápiz para poderla graficar. Esa también es una característica con la que puedo identificar las funciones continuas. Cuando hago el gráfico, repito, nunca despego el lápiz para poderla graficar. Está continuo, no tiene interrupción. Por otro lado, las funciones discontinuas, vean, tienen una interrupción. Cuando yo empiece a graficar esto en mi libreta o en su libreta, trazo hasta este punto y después, ¿qué tengo que hacer? Quito el lápiz y lo muevo a otro punto y comienzo a graficar la otra parte. Esta es una función discontinua, que están graficadas
por segmentos o por partes. Las funciones continuas están completas. Después nos vamos a dar cuenta que esto va a tener una cierta peculiaridad en cuanto a su dominio y su rango, que van a ser por intervalos. Aquí tenemos un solo intervalo y aquí vamos a tener uno y dos intervalos diferentes. Nótese que para poder determinar si es continua o discontinua, probablemente vamos a necesitar de los gráficos para poder observar esa continuidad o discontinuidad. Y para poder identificar por el tipo de función que necesitamos, pues tener la fórmula matemática, y nos sería más fácil definir en este momento del curso si es algebraica o trascendente, y dentro de cada una de ellas a qué tipo corresponde. Por último, dentro de su monotonía también es muy sencillo. Vamos a tener dos tipos de funciones. Todas las funciones se van a clasificar de acuerdo a su monotonía en dos tipos. Una que va a ser creciente. ¿Cuáles son las funciones crecientes? Donde los valores van, o el gráfico va hacia arriba, como es en este caso. Si yo comienzo a dibujar o a realizar el gráfico para esta línea recta, cada vez voy subiendo, ¿verdad? Voy incrementando los valores en el eje X y en el eje Y. Si sacamos las coordenadas de cada uno de los puntos que van aquí, sobre todo hablando de los números enteros, nos vamos a dar cuenta que esos números van creciendo. Por eso es que esta función es clasificada de acuerdo a su monotonía como creciente. Y las otras funciones de acuerdo a su monotonía son decrecientes, como esta. Esta función va hacia abajo, va decreciendo en cuanto a sus valores en el eje X y en el eje Y. Si pudiéramos sacar también las coordenadas en sus valores enteros, nos daríamos cuenta que esos valores van disminuyendo. Vean cómo la gráfica va hacia abajo. Entonces, todas aquellas gráficas que observemos que van hacia arriba, de acuerdo a la monotonía, van a ser crecientes. Y de acuerdo a su monotonía, si van hacia abajo, son decrecientes. Va a haber funciones donde vamos a tener los dos comportamientos de acuerdo a su monotonía, que por un momento son crecientes y por otro momento se transforman en decrecientes, o al revés, son decrecientes y llegan a un punto de inflexión en que se convierten en crecientes. Cuando tengamos eso, pues las vamos a clasificar dentro de las dos, creciente y decreciente. Si no es así, simplemente va a ser creciente o decreciente. Y estos son los tres tipos de clasificación generales que pueden existir para las funciones. Entonces, por su monotonía, en conclusión, creciente y decreciente; por su gráfico, continua o discontinua; y por el tipo de operación, en algebraicas o trascendentes, las algebraicas polinomiales, radicales y racionales, y las polinomiales a su vez en estas 5, y las trascendentes en trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. Viene aquí la actividad 3. Hay que realizarla como actividad complementaria para ver la comprensión de los tipos de clasificación. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, de acuerdo a su gráfico, de acuerdo a su función, a su ecuación, hay que poner si estas funciones son algebraicas o trascendentes nada más, de manera general. Es decir, esta función es algebraica o trascendente. Si esta función es continua o discontinua, y si es creciente o decreciente. Para saber las últimas dos columnas, continuo, discontinua, creciente o decreciente, nos ayudaría bastante conocer el gráfico, ¿verdad? Como lo vimos aquí. Por lo cual entonces nos vamos a dar a la tarea de realizar estos gráficos
para poder decir si es creciente o decreciente, si es continua o discontinua, para lo cual nos vamos a ayudar del programa de GeoGebra en este momento. Posteriormente se les va a mandar la información para que puedan realizar la utilización correcta de este software educativo.